Hola, buenas. ¿Cómo va? Todo bien. ¿Todo bien? Estaba con algunos problemas técnicos. No podían. Ya está. Listo. Muy bien, ¿ustedes cómo andan? Bien, todo bien. ¿Todos trabajan desde casa? Los que trabajan. Mitad y mitad. Ok. No, mira. Ya no. Porque vos sos Aunque docente. sí, aunque en realidad sí, pero no. O sea, tengo que ir. Pero bueno, sigue. Sí. Estamos todos igual. Esperemos que La clase de hoy es para ver algunas cuestiones que tienen que ver con el TP de integración, ¿sí? Dudas y esas cuestiones. ¿Sabes, Analia? Yo entregué el trabajo 4 y el ejercicio, el último, Sí. no lo terminé de sacar. Gracias, Ok. estamos iguales. Bueno, Eh, podemos ver eso si quieren. el que vos hiciste en clase, que había que modificar algo, que después Ira lo pudo hacer, tampoco lo Sí. pude hacer. O sea, Ok. es como que me está faltando. Entiendo que la clase se hace construyéndolo cada uno lo que va aportando, que es la mejor manera de ir razonándolo. Pero por momentos se me hace una nube que no, ¿viste? O sea, no me doy cuenta para dónde ir. Ok. O sea, me doy cuenta que ya este grado de dificultad ahí planché, digamos. Hasta el Bien. guay y todo eso iba bien, pero después. Ok. Bueno, retomamos eso entonces. No hay problema. A Retomemos mí, ese ejercicio. Sí. a mí en el 4 particularmente, no es que no me salió, pero lo que hice es gigantesco. O sea, son 15 condicionales, que no tiene sentido. Claro. Entonces dije, no puede ser, tengo que buscar otra manera. Intenté pensar en un para dentro de un para, ya está, me compliqué la existencia, así que estoy trabadísima ahí. Ok. Ahí yo estoy. Hola, Sergio, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Esperen que voy admitiendo. Ok. Muy bien. Hola, Juani. Hola, Sabrina. Hola, profe. Buenas. Estoy tratando de abrir de la actividad 4 los ejercicios porque no me los acuerdo de memoria, para ver el enunciado, ¿sí? Así aprovechamos y lo vemos. Sí. Sí, igual que no nos quedemos sin ver lo del trabajo de No, integración. no, no, no hay problema. ¿El 4 era el de los dados? Sí. Creo, si vos lo decís. Sí, No me sí. acuerdo por eso. Eran Dale. dos dados, 10 tiradas, creo que eran 50 tiradas, se sumaban los valores de cada uno de los dados y después había que listar la cantidad de veces que había aparecido el 2, el 3, el 4, el 5 hasta el 12. Perfecto. ¿Y cómo pensaron la estructura para guardar esos datos? Yo lo había hecho, no me acuerdo ahora, pero lo había hecho con un sí y acumuladores. Ok. ¿Y los vectores? ¿Habían usado algo de vectores o no? Ah, sí, los Ok. vectores. Usaban el vector para ir acumulando. O sea, en cada... Porque preguntaba cuántas veces salió cada número o... Sí, es lo mismo. Por si tuviera que saber cuántos sumó, es lo mismo, lo multiplico. Ok. Creo que se está abriendo el Word. Y la dificultad dicen que estaba en... Para mí particularmente era en cómo contar, cómo hacer el recorrido para contar la cantidad de veces que aparecieron, porque yo hoy me lo hice con un listado más chico, ¿no? No trabajé con las 50 tiradas para no angustiarme. Sí, claro. Entonces trabajé con algo más chico y no sé, me quedaba 8, 2, 2, 3, 4, pero bueno, ¿cómo hago para contar las 2 veces que aparece el 2? Ahí yo empecé con condicionales, pero era si tal valor es igual a 2, que lo cuente, pero si no, que cuente si son igual a 3, igual a 4, igual a 5, así igual hasta 12. Y me pareció que era una locura hacer todo eso. Sí, No ahí es me que quedó medio no me choclazo salió, también. claro.
Entonces, cuando vi que era tan largo, dije, bueno, capaz que existe una posibilidad de poner un para ahí adentro para que después haga un listado, pero ese para que yo ingresaba tendría que ir del 2 al 12, que son los posibles valores. Pero ¿cómo hago para guardarlos en algún lugar? Bueno, al guardarlos en un lugar, que después los cuente, que los asigne a un espacio, bueno, una complicación. Ok. A ver, pienso en voz alta junto con ustedes, pero si yo tengo un vector de 12 posiciones y sale el 8, sé que me paro en la posición 8, o sea, en la posición esa que salió, y acumulo ahí. ¿no? Claro, hasta ahí llegué en el pensamiento. Ahora, ¿cómo hago para Perfecto. que ese nuevo vector asuma que la posición 8 tendría que tomar una variable auxiliar, que sería el subíndice del vector? Pero ¿cómo hago para acumular dentro de ese espacio de memoria? Ahí es donde ya está, me compliqué. Ok. A mí se me traba, ¿a usted se le traba lo que yo digo o no? Nada. No, La se imagen. te interrumpe la imagen nada más. Sí, porque voy moviendo la notebook, entonces va. Pero yo ahí me quedé toda frisada y Sí, ustedes la imagen sí a veces, pero el audio sigue bien igual. Eso no hay problema. Ok. Yo no tengo la compu en donde lo hice, pero descargué el archivito que te mandé. Genial. No sé si es un ¿Querés choclazo, compartir? pero No importa, compartilo, dale. lo puedo copiar en el chat. Dale. Justo estoy en la compu del trabajo y no tengo el PCInt en esta compu. Dale. A ver. El ejercicio decía una cosa así, decía escribir un programa que permite ingresar la tirada de un par de dados 50 veces y muestra una lista donde se vean cuántas veces se dio cada uno de los resultados posibles. Por cada tirada se deberán ingresar 2 valores, cada uno representa el valor de un dado, el formato de salida deberá ser el 2 salió, el 3 salió, ok. Muy bien. Ahora ahí. Tengan paciencia porque esto está... bueno, a ver. Vamos a ver. Este lo vamos a cerrar. Bien, ahora sí. Este lo voy a cerrar. Estoy tratando de abrir el PCInt, así lo vemos. Cuando... Decime. No, estaba hablando y no sé que tenía el micrófono abierto. No hay problema. Cancela. Ahí está. Muy bien. Y abro el PCInt y comparto. A ver, puede ser entonces que pensemos en una estructura donde nosotros tengamos esas posiciones que en realidad, claro, como decías vos, Hilda, van a ser del 2 al 12, que son las posibilidades de valores. Entonces, los datos de entrada sería el valor de los 2 dados, ¿no? Sí. Sí, perfecto. ¿Cómo es del 2 al 12? Claro, porque, claro, o sea, lo mínimo que te va a salir es 2. Nosotros creo que hicimos dos Porque, array de 6, me parece. ¿No? ¿De 6 o no? y pusieron cada dado, digamos. Claro, y después lo sumamos entre ellos. ¿Está bien? Si llegamos al resultado, hacen más operaciones quizás, pero lo tendríamos que compartir. Bueno, ahora vemos. Ahí vemos. Los estoy buscando, pero no. Me parece que están en otra compu. A mí fijo. Que los míos... Está bien. Que los míos...
Encima que Bueno. está grabando, digo, que encima que está grabando, se está grabando, así que Nos está grabando a nosotros, se está pero por lo menos nos veo, cada vez veo más, qué bueno. todo bien. Todo bien. Vamos a aparecer. Bueno, les cuento que hay un alumno del secundario mío que conoce a alguien de ustedes, no sé a quién, Chan. porque me dijo, profe, yo pasé en Instagram y te vi que estabas dando una clase, no sé, o algo así me dijo, o quizás me engañó para que yo le cuente. Y le dije, sí, puede ser. Bueno, no sé. Hay que vamos a saber ver. nombre y apellido de ese alumno. Ellos quieren saber todo, todos los movimientos de uno. Bien, esperen que ahora comparto pantalla. Así con todo el amor del mundo. Lo bueno sería tener un pizarrón. Pero yo pensé esto entonces. Si tenemos un vector con estos 10 valores posibles que van del 2 al 12, pienso que si ingresamos los dos dados y eso nos da una suma, sería la posición donde tenemos que ir a cumplir el problema. ¿No, Hilda? Sí, yo lo que hice fue ingresar los valores para cada uno de los dados y poner la condición de ingreso. Se me Que cortó. no fuera, Esperen que voy a ver si puedo. ¿Qué es la ¿Ustedes siguen condición de ahí? ingreso? Bueno. y que no fuera menor que 0, menor que 1 y mayor que 7. Mayor o igual a 7, que no fuera, que estuviera en el rango 1-6, asegurándome de no cometer errores en el ingreso. Ok. Después de eso, para el dado A, para el dado B, después un vector en donde aparecía la suma de los dos y bueno, y después ahí se complicó la vida. Hacemos como si... Dale, Yo no dale. había pensado como habíamos hecho el de que era precio producto o precio Sí. que habíamos hecho y entonces los armé los dos juntos y los empecé así. Tampoco lo terminé, pero sí lo empecé a plantear me acuerdo de esa clase. Está bien, como si fuera por dado, digamos. Claro, O sea, el dado A y el dado B. claro, pero como relacionados, de que ambos empezaran al mismo tiempo. El tema es que como es azar, no sé si está bien, digamos, relacionarlos, porque capaz que después es medio erróneo, porque se va a relacionar uno con otro y después no van a coincidir. No sé si se entiende. Porque en realidad los dos son azar y no suele salir el mismo número. Claro. No, creo, pero ustedes, porque ese es error Google, pero dice que es la suma, ¿no? La suma de los dos dados. Sí, la suma Yo lo de tenía. Ok. Bien. Entonces, ¿cuáles son acá los datos de entrada? Hacemos por ahí. Lo que dice el enunciado es que por cada tirada hay que ingresar los valores de cada uno de los dados. Bien. Entonces, dado A y dado B. Son valores enteros, ¿no? Eso no hay. Bien. ¿Qué más? ¿Hay algo más de entrada? Podría ponerlo para que el usuario ponga el menor valor, el mayor valor, para hacerlo más universal, digo. ¿En qué sentido? Ya Creo sé que que se son refiere a la dados de condición de entrada 6, que dijo Hilda, me parece. sé que son dados de 6, pero o sea, para hacerlo más universal en el caso de que fueran dados de 8 lados, por ejemplo. Opa, Entonces la ahí estarías poniendo que ponga un límite, o sea, desde su valor más chico y su Ok. valor más grande. Ok, eso tendríamos que controlar, como dijeron Hilda y como decís vos ahora, tendríamos que controlar que, bueno, jugar con un dado de 6 está bien, ¿no? 6 caras y que los valores pueden ser de tal a tal
lo que hay que hacer es decirle que ingrese un valor, mientras que no sea un valor válido, que le pide que ingrese, cuando es válido, que siga y que haga todo lo que tenga que hacer. Eso como que sería en el proceso, digamos. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Sí. Ok. Bien. ¿Cuál es el proceso? ¿Por dónde hay que empezar? Cargar los valores y sumarlos. Bien, entonces habría que, el proceso es ingresar el valor del dado A y el dado B y sumarlos. Bien. ¿Qué más hay que hacer? Bueno, supuestamente se conforma un vector con esos 50 valores. Claro, yo, esta es dimensión, pienso, escribí, sumas, era corchete acá, ¿no? ¿Por qué? Ahí va. Bueno, ¿qué hice? ¿Escribí bien? ¿Qué hice? ¿Qué puse? ¿Escribí mal dimensión? Hola, ¿se cortó todo? ¿El espacio puede ser? Ah, ¿no? Sí. Me hace dudar de todo, PCI. Bueno, bien, puse 0, pero en realidad dijimos que eran La cantidad 12, de tiradas. ¿no? En realidad, yo quiero saber de cada suma, de cada posibilidad de suma que tienen los dos dados, ¿cuántas veces me salió cada una? O sea, ¿cuántas veces me salió entre los dos dados, entre los dos dados, la suma de los dos dados, el número 2? Entre la suma de los dos dados, el número 3. No importa qué dado fue que salió, no sé, si me salió 3, no importa qué dado fue el que me dio 1 y el 2. Lo importante es que cuánto me da la suma. Pero viste que en el enunciado creo que dice que sumar dos valores y acumularlos en un array. Claro, Ah. sí. O sea, lo que acabamos a guardar serían la suma de los dos valores en el Exacto. array. No vamos a guardar el valor de los dados. Exacto. El valor de los dados no importa. Yo quiero saber cuántas veces la suma de los dos dados que tiré me dio alguno de esas posibilidades. Por eso dice del 2 al 12. Esas son las sumas posibles que me pueden dar los dados. Yo entiendo lo que decís, que hay que buscar un vector con los parciales, pero no te entiendo, no estoy siguiendo tu línea de pensamiento, porque estás ahora definiendo este vector. Eso no te termina. A ver, este vector lo estás definiendo para después poder listar y darle la respuesta. Para poder después acumular la cantidad de veces que salió cada suma. Miren, lo hago y mientras que yo lo hago como lo pensé, lo voy explicando y vemos desde ahí. ¿Sí? Dale. Bueno, yo voy a definir, que esto es polémico, después vemos cómo lo solucionamos, de 12 posiciones, que son las 12, en realidad son 11, sumas posibles. ¿Ok? Pero vamos a empezar así y después lo mejoramos. Entonces, yo digo lo siguiente, son 50, lo voy a hacer con 5, un para, después defino todas las variables. De 1 hasta 5 son las veces, ¿sí? Entonces yo le pido que ingrese el valor del dado. ¿No querés poner que el 5 sea n y así lo podés cambiar cuando quieras? Bueno, dale. Acá le digo ingrese la cantidad de tiradas. ¿Parece?
Sí, sí. Y entonces acá ponemos leer n. N igual 5, ¿no? Sí, le pongo leer n y que Ahí así ponemos lo que probamos queremos. con lo que queremos. Si queremos probar con... Después defino las variables, ¿eh? Si queremos probar con 2 tiradas o con 5 o con las 50 que sean. Hay un par que quieren entrar, profe. Ay, perdón. No, estoy acá. Sí, espera. Uy, sí, hay un montón. Espera. Ahí va. Buenas, perdón por hacerlos esperar. Buenas. Estamos resolviendo, perdón que estaban ahí esperando. Estamos resolviendo el ejercicio 4 de la actividad 4. B. Ven acá, hay alguien más. Estoy admitiendo a alguien, ¿eh? Uy. Tendría que apagar la cámara porque me perjudica. Ahí va. Muy bien. Entonces, ingresa el valor del dado B y vamos a leer dado B. Después defino las variables, se los prometo. Si no, ustedes me hacen acordar. Una vez que tengo eso, le voy a decir que total va a ser igual a dado A más el dado B. Y entonces ahí yo digo, bueno, Hay que contar, ¿no? Para darle la posición, ¿no? claro. ¿Tenés definido total? ¿Eh? ¿Tenés definido total? No definí nada todavía. Después me voy arriba y defino todo cuando tenga todas las variables. Ok. ¿Sí? Hay que inicializar la parte y todo. Bien, entonces, bueno, total no. La cantidad de veces que salió cada suma de dados. Pero te hago una consulta. ¿Viste la suma que vos haces arriba? Que sumás los dos dados. Ahí, Total. Total igual la suma. Sí. Hacés la primera pasada, ¿no? La Sí. primera tirada de dados. ¿No lo Sí. tenés que asignar a una posición del vector? Acá. ¿Ahí lo estás asignando? Acá yo tiro los dados. No tengo dados de verdad, pero tiro los dados y me sale 5 y 3. Me da 8. Sí. ¿Sí? Esto me da, total me da 8. Entonces ¿Cómo lo pones en la primera posición del vector? ¿Pero por qué lo voy a poner en la primera posición del Porque vector? vos vas llenando el vector, ¿o no? Porque lo importante es lo que me pide el ejercicio. Y el ejercicio me pide cuántas veces salió cada suma de dados. O sea, cuántas veces yo tiré los dados y la suma me dio 2, tiré los dados y la suma me dio 3, tiré los dados y la suma me dio 4, y así hasta 12. Claro, no Claro, necesariamente tenés lo que que tener cargados la cantidad total de sumas. Porque vos lo que estás haciendo, Paulo, es guardar todas las sumas que estás haciendo. Pero miren el enunciado, ¿no? Dice acumularlos en un array. Sumar los dos valores, acumularlos en un array, dice. Bueno, entonces hay que cambiar una cosa nomás, pero ¿no dice la cantidad de veces que salió cada uno? Sí, yo cuando lo hice puse, por ejemplo, el 2 salió 5 veces, el 3 salió Claro. 10 veces, y así, hasta el 12. No, está bien, esa es la solución al problema, pero Sí. nada, dice proceso, ciclo de 50 vueltas para y sumar dos valores, acumularlos en un array, no sé. 12 salió veces, 3 salió veces. Sí. Bueno, está bien, no importa. No importa, podemos hacer las dos cosas si quieren, ¿eh? No hay problema. Quizá no haga falta, o sea, ves cuántas veces salió y lo que guardás es la repetición, el número de repeticiones. La cantidad de veces que salió cada suma. Entonces el array, el vector sería de 2 a 12. 2, Claro. 3, 4, así hasta 12, nada más. Exactamente. Exacto. Pero lo terminamos y vemos algunas cuestiones que hay que pulir acá. Ahora yo les pregunto otra cosa. Si yo quisiera, como dijo Paulo, ¿no? Si yo quisiera sumar los totales, que igual los podría sacar por acá, o sea, si salió 3 2 veces, que tenga ese 6 guardado, ¿qué podría ser?
Supongo que, o sea, asignás al vector en una posición genérica, o sea, que en este momento es la que está dada por el para de arriba, el total ese que acabas de sumar. O sea, suma total, se lo asignás al vector en la posición de ese momento. Sí, siempre lo que tenemos que saber es después cómo vamos a recuperar los datos. Si yo lo sumo, por ejemplo, no sé, ¿no? Del 1 al... Es una pena que no tengamos para dibujar. A ver si yo en algún lado puedo dibujar. Si yo no sé, sumo lo que me da 3, pero en ningún momento yo asocio esos resultados con el valor de la suma de los dados al que corresponde, después no voy a saber dónde ir a buscar los datos. Por eso yo hago esto acá. Claro. Porque yo sé que si la suma me da 8, yo voy al vector a la posición 8 y estoy guardando los datos que corresponden al total de esa suma de dados. Uh-huh. ¿Sí? Entonces es fácil. Yo estoy en la posición 8, lo que esté ahí adentro tiene que ver con todo lo que corresponde a la suma de dos dados que dieron 8. Está bien. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok. Porque aparte puede ser 5 más 3, ¿no? Bien. ¿Algo más hay que repetir por acá? Pregunto. ¿Se entendió cómo lo pensé yo? Hay gente en espera, dice. Ah, ok. No tengo a nadie. ¿Que está esperando para entrar? Así dicen, pero yo no veo nada. Como las llamas, pero yo lo escucho, pero no. Yo no hay nadie por aquí. Sí, hay alguien en particular, pero a mí no me aparece nada. Díganme ustedes. Sí, en realidad podría poner la suma acá si quiero, pero sería como medio peligroso. Es una variable donde yo guardo, sí, la suma y por cada vuelta va a tener un valor distinto. Es una variable porque va a tener la suma de lo que haya ingresado la persona que está jugando. ¿A eso te referís con auxiliar? Es decir, entonces, Dale, perdón, se cortó. sí, Es decir, yo quería saber, es decir que entonces, n es la cantidad de veces que vas a repetir el ciclo para hacer la suma de los dados. Esa suma de los dados se va a guardar en una dimensión del vector que va a estar denominada esa dimensión del vector por n, ¿verdad? no, el vector Tiene 12. Tiene 12, que son las posibilidades que tiene, en realidad son 11, ¿no? Por eso digo, esto es para que ahora lo pensemos y lo escribamos más detalladamente. Me falta definir las variables, inicializar, que ahora les quiero decir algo con respecto a esto. Pero sin contar lo de n, entonces vendría a ser así. El total va a ir guardado en cada uno de esos 12 dimensiones que tiene el vector. Exactamente, en la posición, la 1 no me va a salir nunca, o sea que esta va a quedar como en 0, por eso les digo que acá piensen otra manera, ahí sí quieren parar bien. Pero en 0 no puede ser porque 2 dados nunca te va a dar 0. Claro, por eso, digo, me va a quedar sin nada, o sea, yo ya sé que tengo... valor 1 porque... Y el mínimo tendría que ser 2 igual. Tampoco claro. 1 tampoco no te puede dar 1. El mínimo es 2 y el máximo es 12. Claro. Por eso les digo, piensen. Y otra cuestión es la siguiente. La mejor manera de eso no es en realidad sumarle 2 y restarle después 2 cuando lo quieras imprimir, porque si no estarías teniendo siempre 2 espacios en memoria sin utilizarse, o sea, guardados pero sin utilizar. Entonces siempre habría que trabajar con 10 cantidades y a la hora de guardarlos, restarle 2 para caer en la posición en la que necesitas y después a la hora de imprimirlos, sumarle esos 2 que antes le restaste. Perfecto. ¿Se entendió lo que dijo el compañero? No. No.
No, esperen. No importa. Denme un segundo. Yo intento abrir el Word o el Paint, lo que pasa es que no saben lo que estoy dibujando. Y así armamos el vector en dibujo, ¿sí? Esperen. Esperen acá. ¿No te sale la pizarra? Sí, vamos a En Excel, hacerlo. lo A habías ver, hecho en Excel. pero lo había hecho con Excel una vez, por eso, pero tienen que tener paciencia porque está ahí, estoy tratando de abrir la pizarra. Soy muy mala para dibujar, ese es mi problema. Y con el mouse ni se imaginan. O sea, diseño gráfico nunca. Hacelo Uy, o sea, como si fueran con espacio. Bueno, esperen, porque quise abrir la pizarra y ahora está ahí. Tratando de cerrar. Entonces ustedes ven acá mi escritorio, por suerte no tengo las fotos de mis vacaciones acá en la pantalla. Porque estoy compartiendo la pantalla, ¿no? No sé qué pasa en este momento en mi computadora, pero... Bueno. O sea, estamos viendo la pantalla del Meet y todo tildado. Ok. Porque yo estoy tratando de abrir el Excel, por eso. No sé si a alguien más le pasó. Algo se debe Yo estar tengo actualizando. las Porque hoy versiones. lo usé a la tarde y funcionó lo más bien. No sé si es por Pero las nuevas ahora no. versiones de Está Excel, funcionando muy pero mal. tardan un montón en abrir Pero ahora. ustedes me tienen paciencia. Son pesadísimos los Excel. Consumen muchísimo. Pero Excel, Word, todas las nuevas, pero Sí, tardan sí. un millón de años. Sí, necesitas una computadora medianamente potente. Una computadora mejor necesito. Bueno, tengan paciencia. Tampoco sé si... Solo para que lo ustedes sepan, me están profe, viendo, su estoy video también totalmente está tildada. tildado. Sí, el video también se tildó. No puedo cerrar ni siquiera la pantallita de la pizarra que quise abrir. Sí. Entonces, es internet. Tengan paciencia. Ustedes cualquier cosa me dicen, profe, no estás más en la reunión, nada. Ustedes hablen mientras así yo siento que siguen estando del otro lado. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Ahí ¿Todo los bien? escucho. Pero... Hablemos de algo. El perrito está hablando. El perrito de fondo se escucha, está protestando. Ese lo están haciendo. El perro no se calla nunca, eso se escucha siempre. Claro, eso se escucha siempre, claro. Ahí volviste. Pablo me pasó un software para nunca lo intenté. Ahí volvió ok. a casi la normalidad. Bueno, entonces ahora tendría que poder abrir el Excel. ¿Y si lo haces con el mismo PCInt, o sea, como escribiendo cómo se formaría el array, para que no te tarde tanto? A ver. Por si se te llega a colgar, digo. Sí, ¿y ahora ven el PCInt? No. Ahora dejaste de compartir. Dejaste de compartir. Ahora sí murió. Dejó de compartir. Ahora sí. Murió del todo. Bueno, volvemos está bien. Ok, detener la presentación. ¿Lengua de señas no sabés? Ahora creo que... Martillo. Ahí estamos. Un martillo a mano. Ahí está. Sí, estamos. Siempre pasa lo mismo. Bueno. Agarrá el martillo, profe. Se fue. Y se le iba a colgar. Estaba complicado, chicos. Ay, Qué lindo fin de largo que vamos a pasar, Hermoso. Con respecto a lo del chat de Darío, lo de las 12 casillas, si no me equivoco, son las sumas que te pueden dar los dados. Es hasta 12. Y después, sí no entendí por qué el más uno en los dos dados, por qué un más uno, y tampoco no entendí lo de la suma de dos vectores
Al vector sumarle 2, restarle 2, eso no lo entendí, pero ¿qué dijo Sergio? El resto. Ahí nos mareamos todos, quédate tranquila. Vos tenés en realidad siempre que arrancar desde el valor 2, ¿sí? Y tu valor máximo va a ser siempre valor 12. Si vos llegases a necesitar... Ahí volví. Internet está funcionando mal. Estábamos haciendo ¿Me tiempo, escuchan estábamos ahí? estirando. Sí, te Sí, escuchamos, sí, te escuchamos. pero no te veíamos, no, al menos. Lo anterior lo entendiste, Darío. Después ponelo en comentarios. Profe, cuando pone suma más 1, ¿no estaría Hola, hola. sumándole a la suma almacenada? Estaría funcionando como un contador, ¿no? Ahí, Claro, es al un poner contador. más 1. Sí. Como que no sería para subirle el valor a los valores de la sumatoria de los dados, sino para sumar otro valor al vector. No, pero si yo le sumo 1 al valor de la suma de los dados... Es que en realidad es un acumulador. No estás acumulando de a 1 cada vez que sale. Pero eso no lo harías después cuando lees el vector. Cuando repasás el vector, ¿no haces el acumulador? Se fue la profe de vuelta. Uy. Claro, igual no necesariamente tenés que guardar los valores. Por lo que dice en el documento... Tenías que poner cuánto... Tenés que... Dice, el formato de salida Ahí debe ser volví. Creo que volví. 2 Claro, salidas. tenés que solamente darle los resultados. No te dice que guardes las sumas. Ya con, Claro, la guardar cantidad de la veces. cantidad de veces que se repitieron, ya está. Creo que volví. Del más Sí, te allá. escuchamos. Sí, ahora volviste. No les Ya prometo sé, nada. entonces. Es Parece que como, no. como habíamos hecho lo de sumar desaprobados, aprobados. Entonces sumas el valor de la tirada. Sigan, yo los voy escuchando mientras voy a tratar Contás de el volver a valor de las compartir. tiradas, no es que no sumás los resultados, sino contás cuántas veces salieron. Haces la sumatoria y con esa sumatoria guardás ese valor. O sea, guardás la cantidad de veces que salió esa sumatoria. Ahí alguien escribió en el chat. Exacto, sí. Ojo que en general cuando hablamos de la sumatoria hablamos de algún acumulador. Igual el contador acumula, pero acumula de a unos. O sea, de a uno por vez. A ver si ahí puedo compartir. Bueno, parece que el problema es de internet, más allá de la computadora. El enunciado no pretendía de algún modo que uno diera el listado de las tiradas. O sea, que dijera, bueno, en el primer término salió 8, 3, 2. Eso no lo pedía. Ok, ¿se está compartiendo la pantalla? está tildada, está como que quiere... Está ahí está el Paint. Ahí está compartiendo el Paint. Ay, sí, pero... Ahí está. Ah, ok. Aguanten que dice no responde. Y ahí creo que va. ¿Sí? Voy a tratar de graficar acá lo más posible. Igual yo puse ahí abrir el Excel, en algún momento se va a abrir. Pensaba en esto y lo que decía el compañero, ¿no? Si nosotros armamos un vector de... yo había puesto de 12 posiciones, pero en realidad son 10, ¿no? Del 2 al 12. Entonces, él decía esto, las posiciones empiezan en 0, y yo dije que las posiciones iban a ser las sumas de los dos dados. Entonces yo tengo 0, tengo la posición 0, esto vendría a ser
Bueno. Entre el perro que... Bueno, esto que se tilda. Ya está, el Excel. Algún día iba a pasar. No. Es que te quise Bueno. abrir como 4, fíjate que. Claro, sí, mi impaciencia, sí, porque yo debo haber puesto abrir. Mirá Mirá. esto. Claro, Bueno. por eso se te trabó todo. ¿Ese perro está todo el día, profe? Ese perro va a morir un día. O sea, Ay, Afónico. no No, podía tener un vecino con un perro que ladre todo el día. no ladra todo el día, ladra cuando yo estoy en clase. Ah, buenísimo. Porque yo les puedo asegurar que yo duermo la siesta, el perro no ladra. O no lo escucho. Es de esos perros que te escucha hablar y empieza a ladrar. Puede ser, pero... Yo tengo el perro de mi vecina de abajo, que tiene el patio, lo tiene acá abajo mío lo tiene. Y no puedo abrir la ventana porque empieza a ladrar, me escucha hablar y empieza a ladrar. Claro. Ahora que es invierno está todo cerrado, pero llego a tener abierta la ventana y está ladrando todo el tiempo. No te deja hablar. Nada. ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, a ver si ahora... ¿Ahora ustedes ven mi Excel? Sí. Sí, se ve. Ok, muy bien. Vamos ahí entonces. Igual dice no responde. Sí. ¿Cerraste los otros 3? Dios mío. Pero es una cosa de mandinga esto. Perdón, profe, me confundí. Son 11 números. Estaba pensando y digo, Ahora lo ahí me escribí. estoy confundiendo. Ahora lo escribimos, no hay problema. Que a veces pensar así sobre el aire bien, es más difícil. Entonces, vayamos con los valores que pueden llegar a ser, ¿no? Dijimos que podía llegar a ser el valor 2. Del 2 al 12. Del 2 al 12. Igual hasta que escriba el 2 ahí. Ay, por el amor de Dios. Bueno. Hay varias pestañas en el Excel, así que puede ser que tengas más abiertos. Pero yo les juro que no vi nada. Bueno, en casa de herrero, cuchillo de palo. No, pero es que así no se puede trabajar. O sea, si por cada número todo el procesador se va a poner a ver qué hago, estamos hablando. Bueno. Me estoy poniendo un poco nerviosa. Bueno, hablemos de cosas lindas. Yo me saqué turno para vacunar. Muy bien. Ah, muy bien. Eso es lo importante. Esto Sí, va sí. bien. Sí. Bien, ahí tendríamos las posibilidades, ¿no? Entonces acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Perfecto, son las 11 posibilidades. Estas deberían ser, según yo interpreté, o sea, según mi forma de pensar la resolución del ejercicio, las posiciones. Entonces, cada vez que sale alguno de estos valores, que son las sumas posibles entre los dados, ¿sí? Agarraste todas las botas, mujer. ¿Qué estuviste llevando Perdón. ramas a la calle? Uy, alguien tiene el micrófono abierto. Son todas embarradas tus botas ahora. No la retes, no la retes. Pues si no, Perdón, estoy haciendo todo lo posible porque esto salga bien. No, le digo que no la reta la que tenía las botas. Nada, te digo. Yo estoy en Crocs, olvídense, adentro de mi casa. Bien. Encima quise tocar ahí. Ay, Dios. Bueno. Todo bien. Bueno, alguna vez de todas las clases que tuvimos, esto iba a pasar, ¿no? Dentro de todo veníamos bien. Justo la clase que está grabando el compañero sale todo para el traste. Ah, bueno. Ok. Después cortá y ponés las partes que van bien, ¿sí? Profe, ¿y la hoja de cálculo del documento del Google es más liviana? Puede ser, sí. Pero hasta que yo abra una pestaña en Google, ¿sabés lo que puede llegar a pasar, no? Ahora, estamos acá. Bien. Entonces, estas son las sumas posibles. Lo que dice el compañero es que si
si yo genero un vector de 12 posiciones, igualmente, por cómo tenemos configurado nosotros el PCInt, esto sería así, la 0. Bueno, esto sería así. Esta sería la 0, este sería la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9 y la 10. Estas son las posiciones, ¿sí? Las posiciones que yo tengo en un vector de 11 casilleros. La posición 0, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9 y la 10. ¿Sí? Yo había puesto un vector de 12 y entonces yo lo había engañado al programa porque yo decía lo siguiente, ¿está bien? Yo tengo esas posiciones, pero para no hacerme demasiado lío, ¿qué hago? Tengo 12, tengo la 1 y la 2, que no la voy a usar para nada, la 0 y la 1, perdón, que no la voy a usar para nada, y después empiezo la 2, la 3, la 4, la 5, que me coinciden con las sumas que me pueden llegar a dar esos dos dados. ¿Sí? Por eso yo puse un vector de 12. ¿Sí? Sí, sí. ¿Ok? Pero en realidad estaría usando espacio en memoria que, no lo que yo ya sé de antemano que nunca lo voy a usar. Entonces ahí viene lo que dijo Sergio. ¿Querés volver a decir? Claro que, o sea, si nosotros estaríamos tomando el valor de la suma que, como el primero, el más bajo sería 2, y lo ubicamos en la sección, o sea, en la dimensión 2 del array, los primeros dos números, o sea, el 0 y el 1, las primeras dos posiciones, ocupan lugar en memoria y no se utilizan nunca. Entonces eso estaría mal. Por eso hay que restarle siempre a esa, o sea, para agregarlo, hay que restarle a la suma 2 para poder agregarlo en la posición correspondiente del array que necesitamos. Entonces él dice, bueno, si me sale 5, si la suma de los dados me da 5, yo sé que lo tengo que guardar en la posición 3 del vector. Si me sale 9, la suma de los dos dados, yo sé que lo tengo que guardar en la posición 7 del vector. Siempre es la relación es la misma. Siempre es el dado, la suma de los dados que tengo en la posición menos 2, en esa posición menos 2 del vector. Profe, ¿y el vector no se podía declarar del 2 al 10? Se cortó. Del 2 al No sé si 12 vamos a- porque se podía iniciar con 1 o con 0 el vector. Dependiendo, pero que generalmente se iniciaba con 0. Pero no. Claro. Ahí iba a tener un problema también, porque ¿qué me iba a faltar si yo puse 12? ¿De dónde a dónde va el 12? Del 2 al 12. Si yo tengo 12 posiciones, ¿qué índices, subíndices tengo? ¿Del 0? Del 0 a 11. Al 11. Del 0 al 11. Así que ahí había algo que arreglar también. Claro, en el caso de que lo pongas desde el 0, tendrías que poner 14, o sea, que una dimensión de 14, y si lo pones desde el 2 hasta el, serían 11, una dimensión de 11, si arrancás desde el 2. Ok. Y lo vamos a hacer bien, ¿no? Desde el 0. ¿Sí? Con las posibilidades... Dale. No, un caso como este, lo podemos hacer así porque los números, o sea, las posibilidades que salgan los números de los dados son consecutivas, pero si no, habría que hacer o sea, un vector multidimensional o algo así, ¿no? No podrías aprovechar el inicializador, el i, digamos. Claro, sí. Siempre depende de lo que me pida el enunciado. Podría ser que yo quisiera guardarme de cada dado cuántas veces, o sea, yo tiro los dos dados, pero quiero saber cuántas veces, lo que decían antes, cuántas veces el dado A fue del 1 al 6 y cuántas veces el dado B fue del 1 al 6 y después la suma. Sí, como siempre le digo, siempre las posibilidades son un montón. ¿Jugaron al TEG alguna vez? Sí.
Sí, 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 sí. ¿Qué pasa con los dados Lo en el tengo. TEC? Más Bueno, del 1 al pero 6. Tirás Con los sí, dados pero se ¿cómo es? tiran ¿Quién 3 o 2 gana? dependiendo. El que se defiende con uno más, el que está con 2. Todo depende de las circunstancias del coso, pero Ok. el dado que tenga más sumas ¿Qué? es el valor que va a matar al otro. Se podría hacer, dale, decí. Me pareció como que lo explicó re difícil. Pero no es que, no es que Vale. vos tirás los dados y cada uno de los dados compite con el mayor del dado contrario. Entonces vos sacás 6, 5 y 4 y tu contrario sacó 6, 6, 6, entonces van a ir cada uno con el valor mayor. Claro, los mayores, después los otros mayores y después los que quedan. Claro. Los últimos mayores. Se podría hacer una aplicación que tire dados para jugar al TED y diga quién ganó la tirada, por ejemplo. Pero ese es otro problema, ¿sí? A la pregunta que vos me hacías recién, de esto de si tengo que usar otro tipo de vector, o este en particular, claro, sí. Este en particular porque está relacionado, los valores que tengo que guardar, en este caso los valores que tengo con los dados, que me pueden llegar a dar los dados, lo encuentro una relación con las posiciones. Claro, claro. Si quisiera saber en cada una de las 50 tiradas, ¿cuánto sumó los dos dados? Es otro problema. ¿Sí? Sí, sí. Acá hay algo, o sea, pasa en la programación, ¿no? Que no hay una regla. O sea, hay una sintaxis que tienen los lenguajes. ¿Ok? Pero no siempre para todos los casos, o sea, no siempre que hable de vectores lo voy a manejar exactamente de la misma manera. Entonces, ahí hay que, como, bueno, para este problema, ¿qué me sirve? ¿Qué lo implemento y cómo? ¿Sí? Yo, sin tratar de tocar nada demasiado, me voy a ir al Paint. A ver qué pasa. Ok, entonces, acá, dijimos que íbamos a definir de cuántas posiciones. 11, ¿no? 11, sí. Del 0 al 10. Perfecto. Bueno, este es el número de tiradas. Después, esos deberán ser 50. Entonces, ingresa el dado A, ingresa el dado B, hace la suma, ¿sí? ¿Y qué nos faltaría entonces acá? Esto me va a dar la suma de los dos dados. Ahí es lo que te decía, que tenés que total y restarle el 2. Ok, lo puedo hacer así. A ver si me deja acá. Entonces, si me sale 8, no era este, abrí el otro. Si me sale 8, lo guardo en la posición 6. ¿Sí? Sí. Si me sale, vuelvo a tirar. La suma de los dos me da 5. Lo guardo en la posición 3. Y ahora yo les voy a decir otra cosa. Cuando nosotros hablamos de las variables, dijimos que en la memoria RAM, ¿sí? ¿Qué hay? Cada vez que define una variable, toma una porción de RAM, la asigna porque sabe que ahí se van a guardar datos. Y antes de empezar a guardar, ¿qué hay adentro de esa variable? Módulo. No. Si yo la defino como de enteros, adentro, ¿qué puede llegar a ver? Antes Cero, de... uno. Números. Números cualesquiera, porque la RAM está escrita, lo que hacemos es sobreescribirla, ¿sí? O sea, ahora levanté un programa, bueno, esta hasta que terminó de levantar, pobre, levanté un programa, la parte libre de la RAM, o que está asignada como libre, se carga con las instrucciones del Excel cuando esté ejecutando y así sucesivamente, pero siempre hay algo. Entonces, ¿qué creen ustedes que si nosotros escribimos esta sentencia, podría llegar a pasar? Yo estoy contando y acumulando por cada vez un 1 más,
en una posición del vector. Habría que inicializarlo en 0. Perfecto. Tendríamos que inicializar este vector que va a guardar las sumas en 0. ¿Y eso cómo lo hacemos? Perfecto. Uso la variable que tengo ahí, así después no tenemos que definir otra, que va a ir de 1 hasta 11. ¿Va a ir de 1? De 0. Ah, ok. Va a ir de 0 De a... 0 a 11 habíamos dicho. De 0 a 11. Si son 11, ¿va de 0 a dónde? ¿Va de 0 a dónde? ¿Sí? Siempre es la cantidad menos 1, porque está el 0, ¿sí? ¿Sí? Sí. Ok. Muy bien. Bien, ¿qué es lo que tengo que hacer 11 veces? Que Inicializar suma la posición X sea igual a 0. Perfecto, que Suma la sí. posición, que en suma sub X ponga un 0. Entonces yo me aseguro que cuando empiece a acumular acá, o empiece a contar en cada posición, primero haya un 0. Porque si no, acá en el PCI no va a pasar, en general está inicializado en 0, todas las variables están en 0. Pero cuando pasemos a C, nos puede causar bastantes dolores de cabeza, porque nosotros ejecutamos un código y nos pone, la suma es 45.328. Y vos decís, pero si eran 5 números, ¿cómo me puede dar ese? Bueno, ¿por qué? Porque no inicialicé un vector, una variable común, lo que sea. Siempre tengo que asegurarme que inicialmente tenga un valor que necesite. Sobre todo cuando cuento, acumulo, ¿sí? Sí. Muy bien. Esto se va a repetir la cantidad de tiradas que yo le diga que estoy jugando. ¿Faltaría algo más por aquí? Además de definir las variables. Y la Definir dado. Claro. Dado A. Dado B. Dado A, dado B, N y X, ¿no? Total, X. ¿no había? Sí, había un total. Entero. Ahí va. Y ahora que... me falta una coma acá. Muy bien. Creo que definí las variables. Inicialicé el vector. Le dije cuántas tiradas, que son 50, pero bueno, nosotros vamos a hacerlo así variable. Leo uno, leo el otro, lo sumo, lo guardo. ¿Qué faltaría? Que los liste, que los Que escriba. los muestre. Bien. Los oigo. Para... Uy. Para X igual a 1 hasta N. ¿Cuántas veces tengo que mostrar? Hasta 11, ¿no sería? Ah, no, es verdad. ¿Cuántas veces tengo que mostrar? Salió, salió 2 tantas veces, salió 3 tantas. ¿Cuántas veces lo tengo que mostrar eso? De 0 a 10. De 0 a 10, sí, las posiciones del vector. Entonces, 0 hasta 10. Hacer. Bien. ¿Qué tengo que hacer? Ir escribiendo. Bien. Escribir. Para eso lo de para cuántos valores salió. ¿Alguien tiene ahí abierto el archivito que decía exactamente? Yo tengo, dice, 2 salió Ok. 300 veces, 3 salió. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos eso? Escribir, para que acá me parezca 2, después 3, después 4, después 5. X. X. Si yo dejo X, la primera vez me va a decir 0 salió. X más 2. Bueno, dale. X más 2 salió
Dejo los espacios. ¿Salió? ¿Qué cosa? Sumas. Bien. Me dice, no sé, total. Primero que tengo que mostrar lo que está en qué posición. ¿Sería suma X también, que es 0? Exacto, sí. Este es X. Entonces X, ahora sí. Exacto. Ajá. Entonces, porque ahí estoy en el vector. Ya Claro. no me importa dónde está. Ahora yo quiero mostrar todo el vector. Entonces, sumas X y ahí le pongo veces. Ajá. ¿Sí? Sí, sí, con eso ya estaría. Bueno. Con eso ya estaría. Ahora hay que probar. No, ¿O sí. no? Ahora, ¿qué falta acá? Que dijimos al principio de todo. Inicializar X, no. No hace falta porque acá ya le asignamos Ya un le valor. asigna el valor, listo. Pero ustedes me dijeron algo con respecto a los dados y los valores. Que el valor de cada dado no sea mayor a 6. Exacto, que el rango de dados o de dado A y de dado B corresponda. Alguien dijo, bueno, pero puede ser un dado de 8 caras. Bueno, ahí tendríamos que hacer otra cosa antes, preguntarle primero cuántas caras tiene el dado. Se supone, el ejercicio creo que pensó en un dado de 6, ¿no? Pero ustedes siempre me desafían a algo más. Siempre. No, que controlamos los errores. Ok, eso quiere decir que tengo que ser más específica, o sea, acotar el rango de posibilidades en el enunciado. Muy bien. Probamos, ¿les parece? Pero igual ahora estaríamos trabajando en un coso ideal, en un ambiente ideal, ¿o no? Claro. Sin errores. Sin errores, serio. Sí, falta, yo dije, bueno, falta ver qué pasa, o sea, delimitar que solamente, yo voy ordenando mientras, que solamente pueda ingresar valores entre el 1 y el 6. Claro. Que nosotros lo hicimos con el azar. Eso. Sí, yo también lo había hecho. Bueno, perfecto. Bueno, sin esto. Con aleatorio también. Claro. Y ahí es más fácil todavía, no hay posibilidad de error. Claro, o sea, siempre te va a dar un valor entre los números que... Perfecto, excelente. Ok. Yo porque ahí decía, se ingresa, ¿no? Pero genial. Ahí no hay posibilidad de... Es más, les vuelvo a decir, por ejemplo, si hicieran una aplicación, ¿no? Que sirva para que una persona en el celular, en algún momento la podrán hacer, pero se trata de esto, que está jugando a cualquier juego de dados, la general, y presiona un botón y aleatoriamente tira los dados y muestra la imagen que corresponde a ese número que salió, ¿o no? Claro, también como el piedra, papel y tijera. Claro, exactamente. Muy bien. Bueno, probamos en el mundo ideal. No sé, no vamos a hacer el de azar. Bueno, probamos y lo cambiamos para azar. Dale. Después, ¿sí? Vamos acá. Ahora está. Va a tener. Y menos mal que estamos en el PCI, porque estuviéramos programando. Bueno. Nunca hagan esto, Nunca se corre un programa antes de guardarlo. Regla número 1. ¿No? Y bueno. Ahí va. Lo que pasa es que, ahí está. Uno ya no tiene paciencia. Bien.
Entonces, ingreso un número de tiradas, yo voy a poner 5 tiradas, ingreso el valor del dado, pongo 2 y 1, ingreso el valor del dado, 6 y 2, ingreso el valor del dado, 4 y 5, ingreso el valor del dado. Ahí le podría decir, estás en la tirada tanto, ¿no? Para que sea un poco... 3 y 1, 2 y 5, y entonces ahí me dice, el 2 salió 0 veces, el 3 salió una vez, el 4 salió una vez, el 5 no salió nunca, el 6 tampoco, 7 tampoco, 8, ni 9, ni 10, ni 11, ni 12. ¿Sí? Sí. ¿Ok? Bien. Antes que nada yo copio esto, igual después, como siempre, subo. Ahora que vimos esto. Profe, te hago una consulta, porque nosotros creo que lo entendimos mal en el enunciado y pusimos valores del 1 al 6 nada más. Y sumamos con que 2 dados tiraban, los 2 números eran 6 y salió 2 veces. Ponele. Ok, claro. Ok. Mucho más largo el código, pero hace otra cosa. Hace otra cosa, claro, exactamente. Que quizás la hace bien. Sí, salir sale. Por eso. Bueno, era por el enunciado que no lo entendimos bien, entonces. Ok. Ahora, viendo esto, ¿cuál piensan que era quizá la dificultad? ¿El enunciado? Pregunto, porque todos vamos aportando. Pasa que nosotros no entendíamos eso, de que si los dados tienen 6 valores nada más. Espera, No sabíamos que era la suma de... Espera que se me cortó. Bueno. Dame un segundo. Creo que ahora ya te escucho. Dale. Nada, pensábamos que había que hacer eso, los valores del 1 al 6, más que nada. Y bueno, ¿cuántas veces salió el 6 tirando 2 dados? O ¿cuántas veces salió el 5 tirando 2 dados? Ese fue el problema. Solo podía llegar a dar... Dale, Hilda. Terminar la idea a él y después te comento lo que me pasó a mí. Dale. No, que yo decía que solo me podía dar un indicio que podía ser otra cosa, porque ahí decía, salió de 2 a 12. Vieron que en el ejemplo decía. O sea, en el ejemplo que... A 12 veces, al ser 50 tiradas, puede tranquilamente salir 12 veces el 6. Ok. Sí, entiendo lo que me decís. Ahí quizás, por eso digo, quizás hay que ser un poco más específico con la explicación del enunciado. Esperen que leo algo que está en el chat, que pobre siempre los ignoro porque soy media monotarea, pero... Y tengan un segundo de paciencia porque se está abriendo el chat. Mensajes de la llamada, no aparece nada. ¿Ustedes me siguen escuchando? Sí. ¿Sabes que ahora que terminó de mostrar el programa y Perdón, están pero entendí se por cortó. qué era el +1? Qué bueno. Hasta ahora entendí que te sumaba veces, entonces reemplazaba el valor de suma por el 1, entonces después iba a ser 2 y sería 2 veces. Claro, como hicimos es el de aprobado, desaprobados, que sumábamos cuántas veces habían salido tal cantidad de notas, ese. Sí, ahora sí, ya. Veo algo que escribió Darío, que dice, si me sale 3 más 3 es 6, porque el total se le resta 2, es por las posiciones. O sea, porque nosotros cuando tenemos ahí como explicó Sergio, ¿sí? Por las posiciones en las que estamos almacenando. Si sale, como las posiciones van del 0 a donde yo quiera, estamos como corridos. Porque si claro. No es como que claro, del 0 al número son las tiradas, y eso es el valor del vector, y del 2 al 12 son los valores que puede tener ese vector. Perfecto. Que me pueden dar los dados, claro. Claro.
Exacto. Porque lo primero es la posición y lo segundo es el valor. Exacto. Hilda. La dificultad que yo tuve en el razonamiento del problema, creo que estaba en que yo lo leí e interpreté que había que listar, o sea, que había que mostrar en pantalla todas la carga, o sea, que si yo había sacado 8 en la primera, 2 en la segunda, 3, 4, 1, tenía que hacer primero todo ese listado, 8, 3, 4, 1, 2, y después sobre ese vector que yo ya tenía armado, armar el nuevo vector. De la cantidad de veces que salió cada uno. Claro. Ok, mirá, pensando como hicimos con los chicos, ¿no? Hicimos un código así en línea, no me importa. Pensando en lo que dijeron los chicos también, vos ahí suponete que tendrías los 50 casilleros, ¿sí? Entonces, después lo que tendrías que hacer, o mismo lo podrías hacer mientras que van saliendo, es, claro, bueno, pero yo pienso, voy diciendo y mientras mi cerebro va pensando, ¿eh? Pero si ingresa, por ejemplo, el 8, como primera tirada, primera suma de la primera tirada, igual vos podés hacer lo que hicimos recién. Directamente decir, bueno, salió un 8, me paro en la posición del otro vector, donde corresponda, y le sumo 1. ¿Sí? Entonces, en realidad, es una línea más. O sea, bueno, sí. Claro, sí, a mí empecé a mezclarme tanto que pensé en un momento esto de poner el resultado como subíndice para un nuevo vector, pero se empezó a complicar ahí un poco la cosa, así que bueno, se complicó. Pero, o sea, me pasó lo mismo, yo siento que es como que siempre empezamos a ver desde lo más complicado y después resulta que era súper fácil la forma de pensarlo. Ok, pero ¿saben qué es lo bueno? Que uno ahora siempre piensa, esto quizá podría ser un poco más. Es así, ¿eh? Es práctica, no es que... Primero, obvio que uno da los ejercicios y ya los conoce antes, pero segundo que es práctica y pensar. Mientras que yo hablo con ustedes, se me van ocurriendo también otras cosas para ir incorporando, no es que esto es el debe, el haber y siempre va una cosa a la derecha y otra a la izquierda. Profe, si pone una cantidad de tiradas 2 y ingresa el valor del dado A y el dado B, ¿ya estarían las 2 tiradas? No, porque por cada tirada se repiten las 2 veces, o sea, se repiten las 2 instrucciones, leer A y leer B. Profe, ¿podría volver a poner el código de no se le complica mucho? No. ¿Quieren que comparta o quieren que se los pase, quieren que lo comparta o quieren que lo pegue acá en el chat? Igual después lo subo, pero díganme qué quieren hacer ahora. ¿Lo comparto? Comparte. Sí, bueno, habría que ver el integrador también, ¿no? Sí. Lo comparto una vez más y arrancamos con el integrador. Yo no entendí la última parte, la de para x igual 0 hasta 10. ¿El del imprimir? ¿Del escribir? Sí. Ok. Ahí vamos. No me molesta, pero... Ahí, muy bien. Gracias a los que van respondiendo ahí en el chat. Muy bien. A ver qué comparte ahora. Ustedes, en cuanto aparece el PC Int, me avisan, ¿eh? Ya se ve, ¿eh? ¿Ya se ve? Ah, perfecto. Esto, Sí, ok. ¿Esto me decís? Sí. Ok. Lo que hacemos acá es mostrar, como decía en el enunciado, que diga la suma que dan los dados, o sea, la suma 2 salió tanta cantidad de veces. La cantidad de veces es lo que vamos contando acá, en esta línea. O sea, en esta instrucción nosotros vamos contando cada vez cuántas veces salió esa suma. Entonces lo que hacemos es decir, bueno, como nosotros escribimos el programa y ya sabemos, cuando estábamos en la posición 0, estábamos haciendo referencia a la suma
¿De qué valor? Era así, exacto. 0 es Del la posición dos del al vector y le al sumás dos. 2 porque se inicia el vector debería de iniciar en 2, porque el Claro. mínimo valor que te puede dar es 2. Y Exactamente. antes lo que vos hacías era restar 2 en el para ir a la posición del vector 0. ¿No? Sí, pero ¿Se entendió? Eso es lo estoy que... en este, ¿sí? Exacto. Entonces, estas son las posiciones que hacen referencia a estos valores posibles de sumas. Entonces, cuando x es 0, esperen que lo vuelva a escribir ahí, cuando x es 0, en realidad yo estoy haciendo referencia a la suma de los dos dados que da 2. Cuando x es 1, yo en realidad estoy haciendo referencia a la suma de los dos dados que dan 3. Estas son las posiciones del vector y estas son Está bien. las sumas posibles. Tomó el valor le restó el 2 para tener la posición. Y después ir Exactamente. contando de uno en uno. Y una vez que tenés eso, cuando le sumás 1, es el valor de veces que sale ese lugar en ese vector. Entonces, si justo suma es 4, se le resta 2, sería la ubicación 1, que sería 2. Es decir, si te da 4 la suma de los dados, vos lo que haces es ir al vector número 2, y ese vector número 2 lo que hace es sumarle 1. Es decir, vale 1. Ahí Si vale agarra 1. y sale de nuevo 4, no sé, 3 más 1 y te sale 4 de nuevo, lo que hace es valer 2. Y así sucesivamente va acumulando esos Pero hay un valores. solo array. ¿Hay un Sí, solo? Hay un solo array. claro. Exacto, sí, no estás trabajando con otro. El vector de arriba no existe acá, en verdad, ¿eh? El 2, 3, 4, 5, 6, No, ese los no de abajo existe. son posiciones. Los de arriba son los valores. Está bien. Estos son los valores posibles de la suma, ¿sí? Este serían las posiciones, la X, o sea, la posición del array, y esto es lo que se almacena en cada una de las posiciones. O sea, esta es X y esta es sumas Y cuando estás haciendo sumas X, sub X. Bueno, mira, vamos a hacer así. Total. Entonces, ¿sí? Y entonces, estos son los posibles totales. ¿Sí? Esos son los posibles totales. O sea, la suma de los dos dados me puede dar o 2, o 3, o 4, o 5, 6, o 7, 8, 9, 10, 11 o 12. O sea, esos son los posibles. Si total me da 4, en sumas total menos 2, si la suma me da 4, en el vector, en la posición total menos 2, o sea que si total es 4, total menos 2 es 2, la posición, ¿sí? La posición es 2, le sumo 1. Si tenía un 2, ahora va a tener un 3. Después sale la suma entre los dos, 9. Entonces, separa en sumas 9 menos 2. 9 menos 2 es 7, viene acá. Como no tiene nada, le suma 1, vale 1. Después sale el 6. Entonces viene acá, hace 6 menos 2, separa en la posición 4. Como no hay nada, le suma 1. Después vuelve a salir 9. Entonces hace 9 menos 2, 7. Se para en la posición 7, le suma 1 a lo que había. Y ahí vale 2. ¿Sí? sí. Todos estos tienen 0, ¿no? Inicialmente, que es lo que hicimos al principio. ¿Sí? ¿Ok? Hablen, alguien. Sí. Ah, ok. Bien. Los chicos entonces hicieron acá con el aleatorio, está bueno porque me ahorro de los problemas que tengan que ver con el ingreso. Tendría que decir qué cosa. En vez de ponerle que primero voy a copiar esto y lo voy a pegar para que no tengamos problemas. Ah, guardar también. Sí, era lo que dice la profe, pero sí es. ¿Sí? Creo que ahí pegué el que hicimos recién. Bien, si quisiera usarlo con el aleatorio, ¿qué debería hacer?
Perdón por Reemplazar la los- ignorancia. ¿A los valores qué de se lectura. refiere con aleatorio? Mira, no, hay algunas funciones, ¿sí? Que permiten o que el mismo programa, al ejecutarse, me devuelva un valor random. O sea, hay una función, ¿sí? Que al ejecutarse devuelve un valor random entre un rango, un valor aleatorio entre un rango que yo le digo. Sí, ¿Sí? entendí. Por ejemplo, bueno, voy a poner acá. Habíamos dicho, ¿no? Que estaban los dos. Bueno, azar. Bueno. ¿Y cuál sería mejor, azar o aleatorio? Aleatorio mejor. Sí, puedo Ahí poner el... Entre uno y tan. Claro. Ok. Ok. Bien. En general, bueno, por lo menos en C, lo que se hace es trabajar con una función que está, lo digo para pensar internamente qué es lo que pasa, ¿sí? Se trabaja con una función que es time, entonces toma la hora del sistema y a partir de eso va tirando valores aleatorios distintos cada vez. Después cuando veamos C lo veremos. Bien, entonces dado A es igual a... Aleatorio. Aleatorio. Entre... 1 y Uno y 6. seis. Perfecto. ¿Sí? Y lo mismo con el lado B. Es igual a... Bueno, podría copiar y pegar, ¿no? Entonces el valor te lo va a dar la computadora. El Exactamente. procesador te va a dar cualquier valor del 1 al 6 Exactamente. sin ningún criterio. ¿O tiene algún criterio? El ¿Hay una criterio... inteligencia artificial? No, en dentro? general usa o el segundero del sistema, ¿sí? Y, o sea, se ejecuta, ustedes tienen que pensar que cuando yo trabajo con una función, en realidad estamos ejecutando un código que escribió el que diseñó el lenguaje, que se ejecuta para que te devuelva un valor. O sea, esto lo que hace es llamar a un subprograma que está escrito, habría que buscarlo, por ahí en internet está, un subprograma que está escrito y que te devuelve un valor numérico. Como el escribir, ¿no? Cuando nosotros ponemos escribir, en realidad lo que está haciendo es llamar a la función que se ejecuta en procesador para que muestre por pantalla la cadena que le estamos pasando. Lo mismo pasa con el para, lo mismo pasa con dimensión. Entonces, en este caso esto es una función y lo que hace la función es ejecutarse con los parámetros o los argumentos en realidad que necesita para devolver un valor aleatorio. En general, trabaja con el temporizador del sistema. Bueno. No, Gracias. ustedes, no de nada, ustedes podrían hacer un programa que tire números aleatorios, por ejemplo. Lo hacen ustedes, escriben Ya no un... queremos ¿sí? pensar más. ¿Sabes qué me parece? Nosotros le mandamos un vector de 50 posiciones por cada tirada. Eso es lo que hicimos también. Ok, ustedes igual, esto lo resolvimos, listo, pero mándenme lo que ustedes pensaron. Sí, lo mandamos. Ok. Yo todavía no los corregí, pero o aunque después manden pero ustedes mándenmelo porque a mí también me sirve para ver qué estuvieron pensando y qué razonaron del enunciado. Vas a ver todo lo que pensamos. Bueno, Bastante. por eso, no hay ningún problema. Bien. Pero me parece que chicos usaron 50 porque el enunciado decía que eran 50 tiradas, ¿eh? Claro, sí. Claro. Por cada tirada. Claro, Sí, está bien. acá tendría que poner 50, ¿no? En realidad. Claro. Esto no va, si vamos al caso, Bien, y sí. son las 50 tiradas que hay que hacer. Y 2 vectores así, uno para cada dado. Ok, ¿y después qué hicieron? Uy, pará, es muy largo el... Bueno, No sé si lo puedo copiar. no sé si entra la cantidad, lo tenés que copiar por partes.
Con respecto, perdón, pero así avanzamos y después miramos, si se quedan un ratito, miramos lo que hicieron ustedes. Con respecto a la ejercitación, esto voy a dejar de compartir, la ejercitación integradora. Cuenten. Dudas, preguntas. Creo que me van a surgir dudas cuando lo empiece, perdón. No hay ningún problema. Sí, no lo terminamos aún, pero lo tenemos empezado nosotros. Ok. Si a ustedes les parece, porque quizás... Está empezado, mano. Sí. Los trabajos. Oye, traté de encender la cámara, pero no sé qué va a pasar. Creo que ahí está. Como ustedes quieran, si todavía no tuvieron tiempo de verlo, lo que podemos hacer es, yo no sé cómo están ustedes con sus horarios de clases de la próxima semana, por ejemplo. No Ya sé. estoy re perdida porque ya entre que agregaron un montón clases extra. Ah, ok. Fuera de en las vacaciones. No, sé. en las vacaciones no. Sí, bueno, no sé, que van a decir no. Pueden entrar en el horario de cosas para hacer preguntas por el TP que hay. En base de datos había sido eso. Okay. Bueno, base de datos. Sí. Díganme ustedes, la semana que viene. Yo los martes no puedo porque doy clases a la noche, o sea, ya lo tengo. Los viernes a la noche no hago nada, pero ya el cerebro no funciona. Igual, martes y viernes tenemos 2 clases agregadas, profe. Martes y viernes, perfecto. Entonces, tenemos justo 2 clases agregadas. Díganme ustedes, o sea, yo estoy re perdida, así que te digan mejor los chicos, porque la verdad es que no sé si voy a entrar la semana que viene a clase con todas las cosas que tengo para hacer. ¿Qué hacer? Vamos todos esperando la vacación. Sí, lo que pasa es que también hay que hacer TPs en las vacaciones, así que mucho tampoco vamos a poder descansar. Sí, claro. es cierto. Y no tener horarios, claro. Miren, yo les digo lo Usted siguiente. preguntaba lo del horario de la semana que viene para agregar una clase, pues no tenemos, ¿verdad? La semana que Como viene no para nos hacer toca. un changüí, para sacarnos dudas y demás. Sí, yo porque ya son las 7, pero para poder diseñar cómo son las estructuras, porque no es complejo, volviendo a lo que decía Hilda antes, y Camila y los chicos, no es complejo el ejercicio. Entonces, quizás si podemos centrarnos en decir, bueno, esta va a ser la estructura donde nos vamos a manejar, etcétera, partimos desde ahí, digo, para que no pase esto, ¿no? Que el planteo del problema. Exacto. Y después empezamos a ver cómo lo resolvemos, pero de entender qué significa todo lo que estás pidiendo. Yo lo decía porque el viernes terminamos a las 7 y el otro día que terminamos a las 7 es el martes. Pero, si no me equivoco, el martes ya está cedido, vuela el viernes. Uno de esos 2 días ya está cedido para base de datos. Teníamos con el profesor, tenemos agregada después de las 7 una clase. ¿El viernes o el martes? Creo que el martes o el viernes, no me acuerdo de eso. Sé que el martes, no sé si después un viernes. ¿Son clases de consulta o qué? Las clases. La de base de datos es de consulta, a partir de las 7:15. Por eso, igual sería como no es obligatorio entonces eso. Es cual los que tengan dudas, los participan. Exacto, sí. La de base de datos es el viernes 16 a las 19:30. Ok, entonces el martes lo tendríamos libre. Claro. Si les parece a todos, a la mayoría, bien. De otra vez, perdón, estaba leyendo el chat. Perdón. Martes no puedo. Me parece que no podían aliar. Yo doy clases hasta las 8 o sea, presencial en un instituto, así que ahí el martes no. Yo, por ejemplo, los lunes, en el horario nuestro, ¿ustedes tienen clases de algo? O quizás no 5:30, pero a las 6. De 7 a 8. De 7 a... ¿Y los miércoles? Miércoles hasta las 8:30, sistema operativo. Sí.
Y Que podemos temprano, hacer el miércoles antes en de el desayunar. horario. Claro, que podemos hacer el miércoles en el horario que tuviéramos si fuera presencial, tendríamos todas las semanas. pero por ejemplo, el lunes a las 5:30 o a las Tengo 6, que- de 6 A las a 6 6. a mí me convence en cualquier día, porque todas las clases, excepto el martes y el viernes, arrancan a las 7. ¿Les parece? Pues el día que Sí. tenemos. ¿Qué ¿Sí? día entonces dijiste? El lunes a las 5:30, podemos abrir 5:30, como hacemos siempre, y el que se puede se va sumando. Espacio de consulta sería. Exacto. Este lunes, después del feriado. El que El 12. necesita o puede. Exacto, sí, quiere, no es sí. obligatorio, obvio. Si no pueden, no pueden, pero así leemos la consigna del trabajo, la vemos bien, vemos cuáles son las estructuras donde vamos a almacenar, vemos cómo vamos a acceder y qué va a pasar con los índices y esas cuestiones, y van a ver que una vez que tengan eso después, lo que pide abajo no es complicado. El tema es eso, pensar la estructura para después que no pase, que queda como un montón de código. ¿Sí? Listo. ¿Usted puede entonces el lunes y el jueves puede? ¿Lunes o Sí. jueves puede ser? Lunes o jueves, sí. El lunes tenemos clase, recién me estaba fijando en el cronograma de 7 a 8. Ok. Y el jueves de 7:30 a 8:30, así que podría ser una hora antes, ¿no? 8:30. 6 Sí. a 7, una cosa así. El Sí, lunes 7. lunes de 6 a 7, lo pongo acá. Lunes de 18 a 19. Si necesitamos y no terminamos, nos vemos el jueves. Yo lunes y jueves tendría que estar en el instituto, así que no tengo otra cosa. A veces aprovecho a pasar el trapo, pero después no es que tengo otra clase, así que no pasa nada. ¿Les parece? Sí, sí. Sí, sí. Muy bien. Ok, y yo voy a intentar de este fin de revisar estos ejercicios que ustedes me mandaron. Los que no me mandaron, mándenme, si Hilda, vos no me mandaste como lo habías pensado, igual mándenlo, así después podemos tener alguna charla sobre eso, o lo que a mí me pareció que quizás, o desde eso, cómo llegar a lo que necesitábamos. ¿Sí? ¿Les parece? Sí. Bueno. Genial. Muy bien. Por favor. Muy bien. Ustedes escriben y yo después saco todo. Bueno, alrededor mío hay muchos pelos tirados, quiere decir que estuvimos pensando mucho. O te estuviste haciendo mucha mala zona con la compu. Esa me parece. Bueno, no me digan que no pasé la prueba de la paciencia. No, pero por supuesto. Mi compadre es profe de educación física, imagínense, pobre, da clases. Bueno. Sí, Y un día... cuando ladrando. El perro ladra, bueno. Y entonces un día entró tenía una clase y entró y no se dio cuenta que el Zoom se había abierto, empezó esta computadora, ¿por qué? Bueno, con todas las malas palabras que se puedan imaginar, y resulta que los nenes, que eran encima de primer año, todos conectados escuchándolo cómo insultaba a la computadora. Por eso uno tiene que poner cara bien y tener paciencia, que va a arrancar en algún momento. Bueno, entonces nos vemos el lunes, ¿sí? Sí. Genial, gracias. Chao, chao. Perfecto. Chao. Nos vemos. Chao. Chao. Buen fin de. Buen fin de. Nos vemos. Feliz